¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Bueno, vamos a agregarle unos nuevos videos al curso de topografía que tenemos en la plataforma Baiki. Para eso quería un tanto enfocar la importancia de la topografía en el diseño de líneas y redes eléctricas. Creo que es un tema bastante importante lo que es levantamiento topográfico, lo que es el replanteo, para que nosotros podamos desarrollar proyectos de forma correcta. Una topografía mal trabajada podría originar, o va a originar, mejor dicho, cálculos en la parte mecánica errados, cálculos incluso que afecten la parte eléctrica. Y eso lo vamos a ver, se los voy a ir contando paso a paso en este curso de topografía. Vamos a hacer unas 10 sesiones nuevas para incorporarlas al el curso que actualmente tenemos. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a poner aquí el lápiz, ya lo tenemos. Mire, nosotros nos dedicamos al tema de líneas de transmisión, redes eléctricas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Profesor, muy fácil. Voy a tener postes. Ahí están mis postes. Tengo uno, tengo otro acá y tengo otro acá. Ahí está. Algunos de los postes, profesor, ya se los estoy mostrando en pantalla. Perfecto. Ahí puedo mostrarles yo también el terreno. Miren ustedes. Esto de acá que estamos viendo es la famosa vista de perfil. Hay otra que es conocida como la vista de planta, ¿ok? Pero la vista de perfil, para todo topógrafo, deben entenderla ustedes, deben conocerla, es la que estamos viendo aquí, y hay unos ejes, como en todo proyecto topográfico, hermano, vas a tener coordenadas, los puntos. Recuerden que la topografía es la ciencia que estudia la ubicación relativa de los puntos sobre la superficie terrestre. Entonces, hay una ubicación relativa, quiere decir que no es exacta, que no es la misma si cambiamos el tipo de datum. Profesor, ¿qué cosa es el tipo de datum? ¿De qué me está hablando? El datum es una disposición matemática. Si tú quieres ubicar un punto sobre la superficie terrestre, necesitas algo de referencia. Tú vas a construir una distribución matemática, un elipse o un elipsoide, y con él vas a poder encontrar una ubicación, podríamos decir así, lo más ajustada a la realidad posible. Eso es lo que buscamos en un determinado espacio, ¿no? Porque si tú vas a desarrollar tu proyecto en Europa, o vas a desarrollar tu proyecto en América, o vas a desarrollarlo en el África, vas a trabajar con ciertas características del terreno, vas a buscar una distribución matemática lo más aproximada a ese lugar donde te encuentras, con ella vas a trabajar. Y ahí vas a generar tu vista de planta, vista de perfil. La vista de planta la trabajamos con las coordenadas UTM y la vista de perfil la trabajamos con la progresiva y la cota. La cota es la altura, referencia sobre el nivel del mar, y la progresiva va a ser la acumulada entre las distancias entre punto y punto que vamos a ir viendo. Entonces lo muestro aquí. Entonces yo tengo un punto, bajo acá, acá les muestro el punto, yo tengo el otro punto, bajo aquí, marco, miren ustedes cómo voy marcando, entonces son líneas rectas, ¿ya? Sino que el pulso a veces falla un poco, pero ahí está. Miren, vamos a colocar un poste adicional para empezar desde aquí, como debe ser. Ahí está. Un poste adicional, miren, y marcamos el punto de inicio número 1 y vamos a tener el poste que lo voy a poner como inicio de otro color. Ahí está. Ahora vamos a dibujar al conductor, por supuesto. Le vamos a poner este conductor. Ahí está, mírenlo. El conductor, cómo va pasando de poste a poste. Ahí está. Profesor, me gustaría saber qué cosa es un tramo. Un tramo es una parte de todo nuestro proyecto delimitada por dos estructuras de anclaje o retención. Vamos a borrar esta. Entonces vamos a poner otra estructura de este mismo color en la parte final acá. Ahí está. Vamos a poner el conductor que llega acá y este es un tramo. Podríamos ya ponerles estructuras. Si vamos a hablar de una normativa en particular, podríamos llamar que este es el TS-3L, estructura terminal, aquí también TS-3L. Todo esto lo muestro pues en los cursos, vemos las estructuras, les voy explicando cada uno de los puntos. Acá podemos observar que hay un desnivel. Miren acá, un desnivel.
Entre punto y punto, acá también, miren, vean, también hay otro desnivel. Puedes llamarle desnivel 1, desnivel 2. Miren acá. Acá tienes un desnivel 3. Miren acá, un desnivel 4. Y así, miren acá, un pequeño desnivel 5. Si ves de aquí a aquí el nivel, desnivel, este va a ser positivo. Está subiendo. Este de aquí también positivo, pero este, miren ustedes, de acá, el del 4, negativo. El de 5, negativo. Entonces vamos a poner acá, pues, de 1, de 2, de 3. Los desniveles son mayores a 0, o sea, positivos. El de 4 y de 5 vendrían a ser menores a 0 o desniveles negativos. Profesor, ¿para qué me interesa el signo del desnivel? Lo que pasa es que nosotros vamos a buscar encontrar el famoso XM, el cual es parámetro de la catenaria, seno, arco seno hiperbólico de, lo voy a poner con otro color, H sobre L'. De esta manera, ahí está. Arco seno hiperbólico de H sobre L'. Donde H viene a ser nuestro D, que es desnivel con su signo, y L' es la longitud que tendría este vano a nivel. Aquí, en la parte de abajo, está el vano. Le vamos a llamar A, le voy a llamar B, le voy a llamar C, le voy a llamar D, le voy a llamar E. Profesor, ya estoy viendo, esta es la vista de perfil. Esta hermosa vista de perfil tiene vanos, que son las distancias entre los soportes, vanos horizontales, ahí los puedo observar. Profesor, yo también puedo unir este punto con este y trazar en esa distancia, encontrar en el punto medio la famosa flecha. Así es, la flecha es un punto importante que también debemos conocer. Profesor, ¿la flecha viene ligada a todo este tema de la topografía? Claro que sí, porque con el XM, hermano, vamos a poder calcular nosotros flechas a desnivel. Con este valor del XM es muy importante. ¿Y de quién depende? Del desnivel. Aquí, del H, de este D, que le estamos llamando acá, que se llama H aquí. Si yo puedo calcular el desnivel correcto, yo voy a tener las flechas y tensiones. Flechas son estas distancias, las tensiones, cuando hablo, son tensiones mecánicas. O sea, el esfuerzo en el conductor acá, este de acá, este que tengo aquí, lo voy a poder conocer. Si yo tengo un buen desnivel, voy a conocer el esfuerzo correcto. Y así me va a permitir saber de qué tamaño puedo hacer mis vanos para no infringir con las tensiones máximas permisibles en mi proyecto. Profesor, no entiendo mucho de eso, yo soy de topografía, tranquilo. Entonces, te trato de explicar que el cálculo correcto del desnivel es muy importante. ¿Ok? Muy importante. Profesor, ¿y cómo puedo calcular el desnivel de forma correcta? Matemáticamente ya te he dicho cómo lo podemos calcular. Lo podemos ver aquí con ángulos, lo vamos a trabajar incluso, pero lo necesitamos medir. O sea, ¿cómo lo vamos a medir? Vamos a tener estructuras, vamos a colocar nuestras estaciones totales y para poder hacer las mediciones vamos a tener que utilizar ciertas metodologías, pues, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Vamos a ver metodologías antiguas que no se utilizan y metodologías modernas para poder medirlos. Vamos a trabajar un poco con software también, esa es la idea, que lleguemos a tener estas distancias, estas longitudes trabajadas de forma correcta. Pero no nos salgamos del tema. Estamos hablando aquí, miren, de la cota y de la progresiva. Ahí está, cota y progresiva. Con ello yo puedo armar una pequeña tabla con mis puntos topográficos. La voy a poner acá chiquita nada más. Punto número 1, por ejemplo. El punto número 1 es este de acá. Lo estoy marcando. Tengo el poste, tengo este punto de acá. Ahí está. Tengo una cierta altura, entonces le voy a poner cota, progresiva y ángulo. Así lo vamos a marcar, 3 puntos. La cota le vamos a llamar, si es el punto número 1, A1, es la altura, metros sobre el nivel del mar, lo podemos medir, no hay ningún problema. La progresiva en este punto, que este es el eje, es 0, hasta el inicio. Y el ángulo también le ponemos 0, no lo conocemos todavía, no hay ángulo ahí. En el punto número 2,
La altura es A2. La progresiva sería A, mira aquí. Y el ángulo le vamos a poner 0. En el punto número 3, la altura es A3. Cuando hablo de las alturas me refiero a este punto. Miren, yo trazo acá. Este de acá sería A2. Trazo aquí. Este sería A3. Si midiendo en este eje, ¿no? Este sería A4. Este sería 5 y así, ¿no? Entonces, aquí la progresiva. Para el punto 1 es 0. El punto 2 es A. El punto 3 es A más B. 0. El punto 4, vamos a decir que en el punto 4 sí hay un ángulo. Entonces vamos a ponerlo aquí como A3, A más B más C. Y aquí le voy a poner alfa. Punto número 5, A5, A más B más C más D, 0. 5 puntos. Data importante para generar la vista de perfil. Ya la tenemos. Profesor, ¿y esto cómo se vería en la vista de planta? Muy bien, vamos a la vista de planta entonces. Tenemos una vista de planta aquí y se las muestro rápidamente. Vamos a marcar coordenadas este, norte. Ahí está. Teníamos, recuerdan ustedes, 5 puntos. Punto número 1, punto número 2, punto número 3, el punto número 4 y el punto número 5. ¿Recuerdan que justo en el punto número 5 había un cambio de ruta? Acá se los marco. Miren ustedes, del punto número 1 al punto número... Sí, no está tan colineal, ¿no? Pero vamos a decir que está colineal. Imagínense que estamos ahí marcando el punto dentro de la línea. Están en colineal los 4. O prácticamente colineal. Una pequeña diferencia nada más. Y por acá se viene el punto número 5. Vamos a marcarlo con color, el mismo color, ¿ok? La ruta debió haber continuado por acá, pero ha cambiado y ha generado un ángulo, el alfa. ¿Ok? Entonces, todo esto son coordenadas este 1, punto coma norte 1, este 2, punto coma norte 2, este 3, punto coma norte 3, este tiene este 4, punto coma norte 4, este 5, punto coma norte 5. El ángulo alfa es muy importante para mí, porque yo con él voy a definir qué tipo de estructura voy a colocar a mi poste para que soporte las tensiones mecánicas, el viento y el hielo que podría haber en esta zona. Entonces yo necesito conocer el ángulo. Si yo, por ejemplo, tuviera un ángulo entre 0 y 30 grados, podría utilizar en un tipo de norma el PA1-3. Si yo tengo el 30 y 60 grados, podría utilizar el PA2-3 y el 360 y 90 grados podría utilizar el PA3-3. Esos son códigos que tú te vas a la norma específica, que vas a tener de repente en tu norma otros códigos, otros nombres, y vas a encontrar las características, suministros, distancias, todos los tipos de materiales, todos los datos que tú necesitas de esta estructura que vas a colocar aquí. Por eso es importante, porque yo calculo este ángulo, con este ángulo ubico un tipo de estructura angular. Con la estructura angular yo ya tengo, con el ángulo de aquí yo ya puedo decidir. También tengo que ver mi normativa para decidir el tipo de retenida, rienda, tensor o templete o remate que voy a colocar acá. Puede ser uno en este sentido, de repente puede ser en este otro sentido y otro en este sentido. Si tienes un ángulo, aquí también puede ser muy importante el ángulo, porque si el ángulo es pequeño, no vas a hacer esto. A veces uno tiene que exponer una por acá, otra por acá. Pero imagínate, mire, están bien abiertas estas dos. ¿Qué podría ocasionar? La volcadura, profesor. Porque están demasiado abiertas. El ángulo es muy pequeño aquí. Profesor, sería mucho mejor poner un cierto ángulo adicional ahí y colocarlas retenidas de esta forma. Y estas de acá ya no. Entonces va a ver, de repente su norma le va a especificar eso. Y va a ser muy importante que usted lo trabaje. Pero todo depende de quién, del ángulo alfa. ¿Y cómo calculamos el ángulo alfa? Con los puntos medidos en topografía. Yo tengo estos puntos. Y si los puntos están mal medidos,
voy a tener un ángulo incorrecto, y al tener un ángulo incorrecto, un cálculo incorrecto en la parte mecánica que podría producir la volcadura y, por lo tanto, el colapso de todo mi sistema. Por ese motivo, la topografía es bastante importante para el tema de líneas y redes eléctricas. ¿Ok? Muy bien. Esto es la vista de planta. Vamos a ponerlo así. Vista de planta. Entonces, hasta el momento en esta primera clase, compañeros, que estamos viendo, primero, la necesidad de una vista de perfil, la necesidad de desniveles adecuados, vamos a calcular desniveles, vista de perfil, desniveles, estamos viendo la necesidad de una vista de planta, la necesidad de calcular el ángulo de deflexión. La pregunta sería, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Qué equipos voy a utilizar? La precisión que voy a manejar, dependiendo del tipo de proyecto, los tipos de tecnología que voy a manejar, todo eso lo vamos a ir viendo clase por clase, ¿ok? Vamos a terminar acá esta primera clase. Si les ha gustado, ya saben, ahí está el like, déjenlo por ahí y soliciten la siguiente clase. Si yo veo que hay alguien que está solicitando, que en comentarios, ay, sí, quisiera la siguiente clase, entonces yo me animo y hago la siguiente. Pero si veo que a nadie le interesa, entonces ya, ¿cómo vamos a hacer la siguiente clase? Fuerte abrazo, espero su comentario. Hasta luego, cuídense.